Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si les decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy puede parecer extraño. Jesús que se niega a responder a una pregunta sencilla: ¿con qué autoridad haces esto? Hombre, la autoridad de Dios mismo. No quiere responder. Y no quiere responder por la hipocresía de aquellos que le hablan. Estamos en el capítulo 21 de San Juan y ahí es ese momento en que Jesús ya ha entrado en Jerusalén poco antes de su pasión. Ha sacado los mercaderes del templo, ha hecho ya toda una catequesis y vuelve al templo, una catequesis sobre la oración y la fe, y vuelve al templo y es allá donde se encuentran los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los ancianos, y le hacen esa pregunta: ¿con qué autoridad es esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y aquí viene un tema que a muchos les cuesta a veces de entender, que es lo que el cristiano ha de decir. Y a veces el cristiano ha de callar y a veces ha de hablar. ¿Cuándo ha de callar y cuándo ha de hablar? Ha de hablar cuando pueda dar testimonio, pero no ante aquellos que no quieren recibir para nada el testimonio, aquellos que preguntan, pero con mala intención. Hay gente que a veces pregunta y bueno, no está muy preparada, no está muy receptiva, pero no va con mala voluntad, sino quiere saber. Aquel que quiera saber, el cristiano ha de saber responder. Pero hay mucha gente que está metida en ideologías de todo tipo, y no hablamos solo de los que no son cristianos, sino también de algunos cristianos, que hacen preguntas con insidia, no solo para fastidiar, sino para poder acusar, para intentar hacer daño. Y después, si hace falta, o burlarse o ir contra una persona o tal. Es el caso, por ejemplo, de Jesús aquí, con la autoridad religiosa de la época, o es Jesús mismo que pasará con la autoridad civil. La gran diferencia entre Herodes y Pilato. Pilato es un personaje que, aunque no es creyente, busca la verdad, está haciendo de juez, y como tal Jesús le responde, porque intenta buscar la verdad, aunque no esté preparado para la verdad de Cristo, pero la intenta buscar. Mientras que Herodes no. Herodes ve a Jesús como una especie de mono de feria, a ver cómo divertirse, cómo burlarse de él, ver el espectáculo. Jesús no le responderá nada. Lo mismo el cristiano ha de hacer. Cuando la gente pregunta con buena voluntad, hay que saber responder. Cuando es simplemente para burlarse, para cualquier cosa, pero que no sea realmente buscar la verdad, el cristiano calla. Ha de callar, como hizo Cristo. Por eso la conversión, a veces lo que es el hablar el del cristiano no es hablar por hablar, es buscar el bien. Y a veces el bien es callarse. Y callarse porque solo sirve
solo vas a servir como cristiano para que se burlen de ti y de Cristo. Entonces, cuando es evidente que es así, es mejor callar. No satisfacer la vana curiosidad de una curiosidad malsana que solo será para ir en contra de lo que digas, sino que hay que satisfacer la curiosidad de aquel que de alguna forma intenta conocer, saber, que busca el bien aunque a veces no llegue, que si no será en ese momento será más adelante que lo entienda, pero por eso Jesús aquí calla y nos lo demuestra con lo que hace. Le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y Jesús les hace otra pregunta para que se mojen ellos. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? El pueblo conocía perfectamente a Juan, aunque ya estaba muerto cuando hace esta pregunta, y todos tenían a Juan como profeta. Todos, menos los representantes del pueblo, incluso a nivel religioso, no creían en Juan. En el fondo, sobre todo los sumos sacerdotes, que eran saduceos, en el fondo no creían ni en el Mesías, que tenía que venir, ni creían ni en la resurrección, ni creían ni en los ángeles, ni en nada. Eran ateos prácticos, de hecho. No podemos decir que sean ateos del todo, pero quiero decir, pero a nivel práctico sí. Eran gente de poca fe, pero que, no todos, pero que muchos de estos sí, que iban a la suya, que les importaba todo a nivel político, que no eran gente que se preocupase mucho de la fe. No hablamos ahora de los fariseos, hablamos sobre todo de los saduceos, donde eran la mayoría de los sacerdotes del templo. Y es por eso que Jesús les hace la pregunta: muy bien, ¿eso qué es la fe del pueblo? ¿Vosotros creéis, Juan Bautista? Ellos no creen, pero no quieren decirlo, no se quieren mojar. Pedís que Jesús se moje y vosotros no os queréis mojar, pues no merecéis respuesta. Hemos de pensar que eso, que podríamos decir, bueno, es en aquel tiempo, eso pasaba en esa época, pero eran gente no creyente, no cristiana. Eso pasa también en gente cristiana, o que se dice cristiana. Y hoy tenemos el ejemplo precisamente de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue perseguido, encarcelado por sus mismos hermanos carmelitas. Cuando intenta hacer la reforma, lo dejan casi podrirse, casi morir en la cárcel. En una cárcel que era un convento carmelita, pero en unas que tenían cárcel dentro del convento. Tuvo que ingeniárselas para huir antes de morir, porque si no allí moría. Y nadie le hacía ni caso de sus mismos hermanos. Con lo cual a veces eso pasa no solo fuera, sino dentro de la Iglesia. Por eso es tiempo de Adviento y de conversión para los que estamos dentro. ¿Cuántas veces encontramos gente dentro de la Iglesia que se cree muy buena, pero que solo hace que fastidiar a los demás, que no sabe ver dónde sopla el Espíritu Santo y lo que hace, y que no entiende nada de la fe y se creen buenos y santos? Por eso hablaban todos los libros de los santos de la persecución de los buenos, de los que se creen buenos, de los que se creen santos y no lo son. El auténtico santo es humilde, se sabe pecador, sabe lo que Dios va pidiendo y por eso se da cuenta de que no llega a todo lo que Dios querría, pero busca esa fidelidad a Dios, y la fidelidad la encontraba en el Evangelio, en la fuerza de los sacramentos, en el seguir los mandatos de Dios, en el buscar realmente en el Evangelio imitar a Cristo, siendo Él, Cristo, nuestra guía, nuestro Señor. Nos preparamos poco a poco a recibirlo de una forma especial de cara a la Navidad, aunque lo recibiremos ahora mismo en la Eucaristía. Que Él sea de verdad nuestra guía, la guía de todo cristiano.